Sobre la ampliación de los derechos de la seguridad social para el personal de casas particulares. Se encuentran presentes la señora ministra de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Raquel Kismer de Olmos, el señor secretario de Empleo, Leonardo Di Pietro, y el señor secretario de Seguridad Social, Luis Bulit Goñi. Nos acompañan autoridades nacionales y provinciales, representantes de entidades gremiales, funcionarios y funcionarias de este ministerio e invitados e invitadas especiales que nos honran con su presencia. El encuentro tiene por objetivo presentar el decreto número 90 de 2023 que entrará en vigencia el 1 de junio. Este DNU incluye al personal comprendido en el régimen especial de contrato de trabajo para el personal de casas particulares en el Sistema Integral de Prestaciones por Desempleo, instituido en la Ley 24.013. Asimismo, se le garantiza el acceso efectivo a la cobertura previsional, con independencia de las horas semanales laboradas. La medida busca equiparar los derechos de la seguridad social de las trabajadoras de casas particulares respecto del resto de los trabajadores en relación de dependencia. Vamos a darle la palabra a la señora ministra de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Raquel Kismer de Olmos. Hola, buenos días a todas, a todos. Muchas gracias por acompañarnos en el día de hoy. Me convocó el presidente inesperadamente, así que tuvimos que cambiar el orden con que estaba previsto mi participación, pero seguramente Ayelén va a poder hacer entonces el cierre de la jornada. La verdad que nos sentimos muy satisfechos, muy alegres de que hoy estemos anunciando la próxima puesta en condición plenamente efectiva de la ampliación de derechos que fue resuelta por el presidente de la Nación recientemente mediante el dictado del decreto 90 de este año. En ese dictado, en ese DNU, como recientemente la locutora expuso, hay una importante ampliación de derechos en términos de seguro de desempleo y de derechos jubilatorios para las y los trabajadores de casas particulares. Y realmente eso es un hito más en un proceso que precisamente este año cumple 10 años cuando se incorporó a este colectivo de trabajadoras y de trabajadores a lo que son las normas del convenio colectivo de trabajo. Una de las cosas que en las primeras reuniones que tuvimos cuando asumí en este ministerio, vimos que estaba pendiente y que lo considerábamos un derecho importante de impulsar, fue el tema del seguro de desempleo. Era un colectivo que no accedía al seguro de desempleo. Y también la verdad que tomé conocimiento, cosa que sinceramente desconocía, de que las trabajadoras y trabajadores de casas particulares con menos de 16 horas no tenían derecho jubilatorio. Entonces, inmediatamente consideré que teníamos que trabajar por una propuesta que incluyera ambos dos aspectos, que no se podía dejar a ese colectivo fuera. No puede ser que estén trabajando trabajadores registrados y no tengan derecho jubilatorio. Esas cosas solo pasan cuando se trata de tareas de cuidado. No pasarían en otros colectivos de trabajadoras y trabajadores, realmente. Entonces, trabajamos por resolver o formular una norma que propusiera el desarrollo de ambos derechos. Y la oportunidad se dio muy rápidamente mediante la incorporación a la norma que ya estaba el Ministerio de Mujeres y Diversidades impulsando y que nosotros acompañábamos, de ampliación de registradas, es decir, de aquella norma o programa, mejor dicho, que impulsaba
el blanqueo, la incorporación al trabajo formal de aquellas trabajadoras y trabajadores de casas particulares que no habían estado formalizados, mediante una devolución, un reconocimiento que hace el Estado a los empleadores durante 6 meses del 50% del importe previsto, digamos, en la Convención Colectiva de Trabajo. Entonces aprovechamos para hacer ese combo. Y ese combo incluyó, además de esos 2 derechos que se ampliaban, un tercero, que era el reconocimiento hacia atrás de los años trabajados para aquel colectivo de menos de 16 horas semanales que no habían tenido los aportes, pero sí hay un registro de cuántos años trabajaron en esas condiciones, de manera de que se pudieran imputar esos años, lo cual se suma a los años que por norma general ya tienen las mujeres y personas gestantes de derecho jubilatorio o de reconocimiento de trabajo, de años de trabajo por crianza de los hijos o por haber recibido la asignación universal por hijo. Con lo cual, digamos, se logró un completamiento que se va a poner efectivamente en marcha a partir del 1 de junio del corriente año. A eso se le suma también, y me parece importante darle difusión, porque como no viene producto de un conflicto, aparece inadvertido en la sociedad, el hecho de que como consecuencia del decreto que suscribió el presidente el año pasado, los trabajadores y las trabajadoras de establecimientos con más de 100 empleados o empleadas tienen el derecho a contar con un lugar adecuado para el cuidado de la primera infancia, a través de una prestación dada por el propio empleador o conveniada con alguna institución habilitada, o mediante el reintegro de el pago que haga por cuidados específicos relacionados con sus hijas o hijos que estén entre los 45 días y los 3 años en todo su desarrollo, es decir, prácticamente hasta los 4 años de edad. Entonces, en virtud de ese decreto, se suscribió un acuerdo de carácter cupular formulado por la CGT, la Unión Industrial, adherió después también la Cámara de la Construcción y lo suscribimos la ministra de la Mujer y nosotros en el Ministerio de Trabajo, que hemos después posteriormente homologado, y en la homologación además dejado asentado que cualquier beneficio superior que se logre por convenio colectivo o que ya se tenga por convenio colectivo previo, digamos, es reconocido digamos, como efectivo, y no es que haya que volver al piso del beneficio, sino que se debe respetar ese beneficio superior alcanzado o que se alcance en lo sucesivo. Y esto también tiene una enorme importancia. Primero, porque nos ha permitido a partir de ese momento hacer una tarea muy vigorosa de incorporar este artículo a los convenios colectivos de trabajo. Prácticamente estamos empujando en todas las paritarias que se están suscribiendo y homologando en este ministerio, algunas no se suscriben acá, pero se homologan todas acá,
la incorporación del artículo efectivamente al convenio colectivo de trabajo. Y eso permite varias cosas. Primero, digamos que ese piso a lo largo del tiempo en la negociación se puede ampliar, tanto desde el punto de vista del universo que abarque, y ya no sea solo para los trabajadores o trabajadoras de establecimientos de 100 empleados o empleadas, sino que pueda abarcarse al conjunto de las trabajadoras o trabajadores de cada establecimiento. Y que además el 40% del valor conveniado sea el piso y también pueda haber un reintegro superior. Pero además, al exigir que sea un reintegro, estamos exigiendo el blanqueo de esas trabajadoras o trabajadores. Con lo cual, digamos, estamos impulsando adicionalmente, ¿qué tal, querida?, al programa Registradas un estímulo adicional al mismo para lograr el blanqueo de las trabajadoras y trabajadores. De modo que por 6 meses iniciales, aquellos convenios que hayan incluido esta cláusula, el trabajador beneficiado o trabajadora beneficiada va a poder recibir el 40% del importe conveniado para trabajadoras y trabajadores de casas particulares, más el 50% de registradas. Es decir, un incremento de sus ingresos del 90% de ese concepto. Esto hay que difundirlo, porque es un beneficio indudablemente para el trabajador o trabajadora que incluido en ese convenio colectivo, pero adicionalmente, vuelvo a decir, es un importantísimo estímulo para blanquear al colectivo de trabajadoras y trabajadores de casas particulares que se vio muy castigado en la pandemia. Perdimos un nivel muy importante de registración de ese colectivo durante la pandemia y no lo estamos pudiendo recuperar adecuadamente en la actualidad. Así que yo quería destacar esto porque a veces pasa desapercibido y realmente es muy importante que hagamos con esto docencia, divulgación, difusión, porque, vuelvo a decir, digamos, creemos que si bien para nuestro interés original, que es lograr que se construyan más instalaciones específicas, digamos, para el cuidado de primera infancia, el reintegro es una alternativa menos virtuosa, digamos, pero por lo menos mejora las condiciones y el derecho de ambos colectivos de trabajadoras y trabajadores, y mediante este impulso combinado de ambas normas registradas y digamos la incorporación de la reglamentación del artículo 179 a cada convenio colectivo de trabajo, va mejorando el reconocimiento de que todos los trabajadores y trabajadoras puedan tener a sus hijos en las mejores condiciones posibles cuando son de primera infancia y ellos tienen que salir al mercado de trabajo, y a su vez que las trabajadoras y trabajadores de casas particulares, cualquiera sea la cantidad de horas que están trabajando, se les pueda reconocer plenamente, ahora digo, para el derecho
laboral formal, para el derecho previsional y para el derecho de seguro de desempleo. Creo que son pasos que estamos dando en cumplimiento de una concepción que tenemos, que es la de construir una democracia que no sea solo una democracia política, sino que sea a su vez una democracia plena de justicia social. Seguimos persiguiendo ese objetivo plenamente y a pesar de todas las dificultades, nada nos va a apartar de alcanzarlo. Muchísimas gracias. Yo me tengo que ir. Vuelvo a pedir disculpas, pero me tengo que ir. Muchísimas gracias por estar hoy acá. Vamos. Despedimos a la señora ministra de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y vamos a darle la palabra a continuación al secretario de Empleo, Leonardo Di Pietro. Bueno, buenos días a todas, a todos. Breve, porque la ministra fue muy clara con respecto a esto, al motivo de nuestra reunión y de alguna forma al motivo de este festejo. Yo quisiera hacer hincapié en dos o tres cuestiones que me parece que debemos resaltar. Primero, contextualizar. De acuerdo a la EPH que tomemos, tenemos aproximadamente 1.100.000 personas que son trabajadoras de casas particulares. Entre 1.000.000 y 1.100.000, la sonda de la EPH nos van reflejando esas cifras. De estas, el 99.3, el 99% son mujeres. Y de este universo, de este colectivo, solamente estamos rondando en el 80%, o mejor dicho, el 80% no están registradas. O sea, estamos en un escenario, digamos, complejo. Una de las tareas centrales del Ministerio de Trabajo en su conjunto y de la Secretaría de Empleo junto con la Secretaría de Seguridad Social y la Secretaría de Trabajo es preservar, cuidar, proteger el trabajo registrado en la Argentina, digamos. Y sobre esto hemos estado haciendo. No es que es un gobierno que no hace, es un gobierno que ha hecho mucho. Y ha hecho mucho en términos del trabajo registrado. En el caso de las trabajadoras de casas particulares, en algún momento se reglamentó el registro especial de personal de casas particulares que es accesible a través de la AFIP. Se han establecido estrategias orientadas a que aquellos que pagan impuestos a las ganancias puedan hacer deducciones respecto a lo que se le paga a las trabajadoras de casas particulares y a las contribuciones patronales que el empleador pueda hacer. Se generó, digamos, un escenario en donde son compatibles las prestaciones de los programas de empleo y sus retribuciones dinerarias con el hecho de ser una trabajadora o un trabajador de casas particulares. Son retribuciones que no se excluyen, sino que pueden sumarse en la posibilidad del accionar dentro de cada uno de los programas. Y como bien decía recién Kelly, se creó el programa Registradas con todas las modificaciones que ha estado realizándose a partir de su nacimiento. Esto y otras medidas más exponen, digamos, un escenario en donde efectivamente el trabajador de las trabajadoras y los trabajadores de casas particulares habían quedado rezagados respecto a las conquistas del resto de los trabajadores y de las trabajadoras asalariadas. Y lo que estamos haciendo entre todos es avanzar en términos de esas conquistas respecto a
el resto de los trabajadores, en particular orientados hacia este colectivo. La prestación del seguro por desempleo para las trabajadoras de casas particulares no es una cuestión novedosa. Los equipos de la Secretaría de Empleo y los equipos técnicos, en ambos casos, de la Secretaría de Seguridad Social, hace años que vienen trabajando y vienen bregando para que esto se pueda concretar. Y es en un gobierno peronista, y es en un gobierno de compañeros y de compañeras en donde el trabajo de tanto tiempo ha logrado su fruto y se ha podido conseguir definitivamente. No es una novedad el esfuerzo, sí es una novedad el logro, y en ese sentido me parece que es una recompensa, llamémosle así, una satisfacción a todos aquellos y aquellas que han estado trabajando durante mucho tiempo bregando sobre esta situación. Vuelvo a repetir, es un gobierno que es un gobierno donde el trabajo registrado es una preocupación permanente en términos de su preservación. Hoy mismo ha salido una resolución firmada por la ministra Kelly Olmos, instituyendo el programa de apoyo a la registración, el PAR. Es otro esfuerzo. Este programa está orientado fundamentalmente a un accionar conjunto entre la Subsecretaría de Fiscalización de la Secretaría de Trabajo y la Secretaría de Empleo, en donde si frente a una registración en empresas de hasta 5 trabajadores se identifica trabajo no registrado, existe una serie de ayudas dinerarias a los fines de que el empleador pueda registrarlos. Ayudas dinerarias por 3 meses que, en el caso de que el empleador genere un puesto de trabajo bajo ley de contrato de trabajo con todas las registraciones y un salario de convenio, el ministerio lo ayuda a pagar el salario de ese trabajador o de esa trabajadora puesta en blanco. Y además se les garantiza también el seguro por desempleo a estos trabajadores respecto a su eventual despido. También hoy, en otra línea de acción, ustedes habrán podido observar, quienes han leído el boletín oficial, que ha salido una compensación dineraria para nuestros jubilados y jubiladas, para nuestros pensionados y pensionadas, para los meses de junio, de julio y de agosto, compensación dineraria que pretende acercar las necesidades de nuestros jubilados a cerca de la canasta básica de alimentos. Seguimos trabajando en términos de acciones que lleven, si no bienestar, por lo menos que palíen situaciones de disminución del ingreso en diferentes ámbitos de la actividad económica y de la actividad prestacional. Hemos trabajado durante la pandemia con los ATP, hemos trabajado en la pandemia con los REPRO, se ha trabajado en la pandemia con la seguridad de los despidos transitorios con un mínimo de 75% de mantenimiento del ingreso. Hemos sancionado en su momento, luego levantada la doble indemnización, todo a los fines de preservar el trabajo registrado, de lo cual es nuestra misión y función como ministerio. Lo de casas particulares es un hito nuevo, es un hito sumamente importante y esperemos que favorezca aún más dentro de las medidas, del dispositivo de medidas que se han estimulado respecto a lo que es el trabajo de las mujeres y de los hombres en casas particulares para aumentar su registro y para preservar sus derechos de aquí en más. Muchísimas gracias. Vamos a darle la palabra al secretario de Seguridad Social, Luis Bulitgoni. Muchas gracias, muy buenos días a todas y a todos. Voy a ser más breve todavía, ya se ha dicho mucho, simplemente
La ministra Kelly Olmos recordaba los 10 años de la ley 26844. También este año son 30 años de democracia y hace 80 años que se creaba el primer departamento el que fue embrionario de este Ministerio de Trabajo. Así que la efemérides es nutrida este año. Sin ninguna duda, lo que señalaba Leonardo, este trabajo conjunto de las 3 secretarías que integran el Ministerio, no es una casualidad. Hay una visión ideológica, filosófica detrás de eso, en donde no concebimos a la seguridad social desatada de lo que es el mundo del trabajo formal. Trabajo formal que se expresa en puestos de trabajo que no solamente deben ser decentes en términos de asegurar un ingreso a las familias, sino también digno, es decir, que reconozca la dignidad del ser humano que se realiza a través del trabajo. Y en el caso de las trabajadoras y los trabajadores de casas particulares, es un elemento central, porque es un colectivo dentro del mundo del trabajo que no siempre ha sido valorizado en su justa dimensión. Es el trabajo que ha permitido que muchos de nosotros pudiéramos salir a trabajar en nuestras ocupaciones. Es un trabajo al cual se le llamó servidumbre, un estado de dominación propio del mundo medieval feudal. Y hoy se le reconoce la dignidad del trabajo. Por eso que tengan seguro de desempleo, que 150.000 trabajadoras puedan acceder rápidamente al derecho a una prestación de jubilación o de pensión, es reconocer que realizan un trabajo digno, un trabajo decente, un trabajo que se junta con las tareas de cuidado, que se junta con las posibilidades de que otros trabajadores vayan a desempeñarse en su propio rol de trabajo. Esta visión integrada de lo que es el mundo del trabajo y de la seguridad social es algo fundamental. Y más en este periodo en donde muchas usinas del mundo siguen tratando de convencernos de que lo que hay que apuntar es a la libertad. ¿La libertad para qué? La libertad para que todo el mundo esté en un piso de protección social, como se habla por allí. Fijemos un ingreso universal mínimo en donde tiramos a todos los trabajadores y después que se arreglen como puedan. No. Ese no es el rol de la seguridad social. El rol de la seguridad social es acompañar al mundo del trabajo formal, decente. Por eso los convenios de corresponsabilidad gremial, en donde atendemos a esos trabajadores temporarios y ayudamos también a esos empleadores y actividades temporarias para que, desde el punto de vista de la registración y de todos los derechos del trabajador y desde el punto de vista del esfuerzo financiero que tienen que hacer los empleadores para pagar los costos de los aportes y contribuciones, se amalgamen en una solución justa que equilibre esos derechos y que permita precisamente que infinidad de trabajadores que en muchas épocas del pasado eran trabajadores informales tengan la posibilidad de acceder a los derechos de un trabajo formal. Esa concepción está en riesgo en el mundo entero y es una preocupación de muchos en el mundo entero, porque nos quieren convencer de que la seguridad social se puede hacer cargo de la exclusión del mercado laboral. Y eso no vamos a ser cómplices de esa mirada. Esa mirada que como cantos de sirenas nos quieren hacer pensar que todo lo puede arreglar el mercado. Y el mercado laboral, todos lo sabemos, es cada vez más ingenioso en la forma de excluir a los trabajadores. Nosotros lo que tratamos es de consolidar derechos para que los trabajadores tengan la posibilidad de luchar por esos derechos. Estas son conquistas que no son producto exclusivamente de los funcionarios que transitoriamente estamos de acá, sino que muchas de las personas que están acá, muchas de las mujeres que están acá vienen luchando por estos derechos hace muchos años. Es justo... Y es justo reconocerlas. Así que...
le prometí ser breve. Me tocó justo como si fuéramos en un concurso de tango cantar después de Amelita Baltar y Gardel. Así que, bueno, muchísimas gracias a todos y a todas por acompañarnos. Realmente es una alegría verlos a todos aquí, y muchos de los que están aquí también trabajaron intensamente para que este proyecto que elaboramos en forma conjunta, las 3 secretarías, básicamente con más trabajo a la Secretaría de Empleo y nosotros, pero es un trabajo mancomunado porque, como les digo, la visión es unívoca. Empleo, trabajo y seguridad social son derechos que hacen a la dignidad del ser humano. Muchísimas gracias. Vamos a darle la palabra a continuación a la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Ayelen Matsina. Bueno, muchas gracias. Buenos días para todas, para todos, para todes. Voy a ser más breve también porque la ministra explicó muy bien, los secretarios. Primero agradecer el hecho de estar acá. Esto demuestra un trabajo mancomunado, un trabajo integral con el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad de la Nación. Venimos trabajando muy fuerte con el Ministerio de Trabajo y hoy es un día de alegría, ¿no? Reconocer más derechos, reconocer las conquistas también que el compañero recién mencionaba. Lo que estamos haciendo hoy es recordar muchos años de lucha, muchos años de resistencia también. Así que agradecerles a todo el Ministerio de Trabajo, sus funcionarios, sus funcionarias por esto, por este camino que, bueno, recién empieza. Miren, cuando la ministra me invita, por supuesto, a ser parte de esta presentación y al trabajo en conjunto que venimos haciendo ya hace tiempo con registradas, que también se hizo mención, pensaba en este gobierno, ¿no? Creo que hay que tener un poquito de memoria que lo que estamos haciendo hoy es justicia social. Lo que estamos haciendo hoy también es compromiso y convicción política, y es poner también a los derechos humanos de miles y miles y miles de trabajadoras. Me parece que es algo que no lo tenemos que perder de vista. El compañero también hacía alusión a que este es un trabajo realizado en su gran mayoría por mujeres, ¿no? El 96%, 1 de cada 8 son mujeres. En la pandemia quedó visualizado este trabajo informal y es uno de los trabajos más importantes, pero como digo, también resalto la importancia, también digo que es uno de los trabajos más informales. Por eso, como decía la ministra Kelly Olmos, la necesidad de la difusión, la necesidad de hablarlo, la necesidad de acompañar esta política pública tan importante para muchas trabajadoras y trabajadores, que no es más que acceso a derechos, no es más que garantizar un reconocimiento de quienes vienen haciendo este trabajo informal, de quienes vienen siendo parte de esa frase, la chica que me ayuda en casa, no la trabajadora que me ayuda en casa o que trabaja en casa, sino la chica que me ayuda en casa. Y quienes vienen siendo parte de un sector invisibilizado históricamente y que hoy estamos poniendo sobre la mesa mediante distintas políticas públicas más derechos, más accesibilidad, más reconocimiento. Y esto no lo hace cualquier gobierno, esto es parte de los gobiernos nacionales y populares que ponen a la justicia social en el centro de la escena y que realmente nos interesa y pregonamos por una democracia igualitaria. Y digo esto un poquito en términos políticos porque hemos escuchado distintos personajes que están en contra de la igualdad y en contra de la democracia igualitaria y en contra del reconocimiento y acceso a nuestros derechos. Y esta es una lucha que vienen haciendo muchas mujeres durante muchísimos años, y todo lo que hemos conquistado fueron terrenos de resistencia, terrenos de lucha, y que hoy los podemos tener, hoy contamos con ellos. Todavía faltan, sí, faltan derechos.
pero no nos olvidemos que acá están, que hemos llevado años para poder tenerlos y que hoy los podemos lograr. Así que no quiero ser muy larga, pero miren, hay algo que a mí me interpelaba mucho y que pensaba en qué pasaría si un día el Estado Nacional decreta que nadie puede limpiar, que nadie puede cocinar, lavar, planchar, llevar a los pibes a la escuela. Digo, imaginémonos ese escenario. Claramente, bueno, sería un caos. Bueno, el trabajo de casas particulares, este trabajo que tiene que ser reconocido como un trabajo, organiza la pirámide social, es la base de la pirámide social, y el sistema productivo, económico y social no funcionaría porque claramente necesitamos de esto. Entonces, imaginemos ese escenario y creo que nos va a dar mucho más fuerza para seguir luchando por todos los derechos que nos faltan y por supuesto por esta conquista que hemos logrado hoy, con el trabajo y el acompañamiento de un montón de, no solamente de ministerios, sino un montón de compañeras y compañeros que vienen luchando en territorio hace mucho tiempo para que miles y miles de personas hoy tengan un derecho más que hemos conquistado junto a todos ustedes. Así que sigamos construyendo una Argentina con más igualdad, con esa igualdad que nos quieren quitar, con esa libertad y con esa dignidad que también nos quieren robar. No dejemos que eso pase y reconozcamos lo que hemos logrado todas juntas. Muchas gracias. Agradecemos a las autoridades y en instantes vamos a dar inicio a la presentación del decreto de necesidad y urgencia, el DNU 90 de 2023. Para dar inicio al siguiente panel vamos a invitar a subir al estrado a la Directora Nacional de Protección e Igualdad Laboral, Patricia Sáenz, al Director Nacional de Promoción y Protección del Empleo, Ernesto Filip, al Director Nacional de Coordinación de los Regímenes de la Seguridad Social, Eduardo Lepore. Para comenzar con el panel de presentación del decreto de necesidad y urgencia número 90 de 2023, le vamos a dar la palabra a la Directora Nacional de Protección e Igualdad Laboral, Patricia Sáenz. Bueno, muy buenos días a todas, a todes. La verdad que, en primer lugar, quiero decir la alegría que sentimos en nuestro ministerio por contar con esta articulación que pudimos hacer desde empleo, trabajo, pero felicitar fundamentalmente a todas las compañeras de casas particulares y en tu nombre, Carmen, le haga llegar a todas ellas nuestro cariño y nuestro compromiso de seguir trabajando para la conquista de derechos. Yo había... preparé un montón de cosas. Yo había preparado un montón de cosas como para comentar con ustedes este decreto, pero lo primero que viene a mi cabeza es cómo construir derechos tratando de eliminar las pautas culturales que son las que más impedimentos produce muchas veces para poderlos hacer efectivos. Hoy cuando llegué al ministerio estaba un poco preocupada porque no soy del sector de empleo y me puse a conversar con mis compañeras y lo primero que me sorprendió y que nos sorprendió es darnos cuenta que aquellos derechos que todos los trabajadores normalmente reconocemos, que es el derecho a la jubilación y el derecho a los seguros de desempleo, las trabajadoras de casas particulares no lo tenían. Fue bastante sorpresivo que para poder acceder tenían que tener el requisito de determinadas horas a eso. Eso fue muy sorprendente para nosotras. Y también el hecho de pensar el trabajo como ayuda, ¿no? Esto de visualizar a las compañeras y que en general, como ya se dijo, el 96% de las compañeras de casas particulares hacen un trabajo de ayuda y no poder
reconocer socialmente el derecho de las mujeres, de las trabajadoras de casas particulares, como un trabajo formal. Me parece que ahí empiezan los desafíos de este trabajo que se construyó en el Ministerio y que realmente tiene una base histórica de invisibilidad, que más allá de la pandemia que se vio, de la necesidad que es este trabajo, como lo mencionaban anteriormente los que me precedieron, en la vida de todas y de todos, es esta invisibilidad y esta informalidad siempre presente en estas trabajadoras, y eso hace que toda esta mirada de la informalidad, de la rotación, no pueda ponernos en el contexto de la necesidad de trabajar fundamentalmente hacia adentro de nuestra sociedad como país, en eliminar estos preconceptos y poder poner a las trabajadoras de casas particulares en el lugar que les corresponden, del trabajo digno y de la dignidad que se merecen. Yo digo que los derechos de las mujeres, que tanto pedimos la igualdad, son imposibles de tener sin el derecho a la igualdad de estas compañeras trabajadoras de casas particulares. Las tareas de cuidado que nos representan y hacen que sean vistas siempre en este sector feminizado del país no podrían realizarse sin el trabajo de las compañeras. Y este avance del trabajo, de formalizar el trabajo formal de las compañeras de casas particulares, hace que también nosotras podamos integrarnos al mercado de trabajo. Una de las situaciones más importantes es que gracias al trabajo las mujeres en total, más allá del sector que pertenezcan, podemos salir de las situaciones de violencia, fundamentalmente de la violencia doméstica. Por eso yo creo que este decreto, el decreto 90 de este año, que incorpora los derechos a la jubilación, que incorpora los derechos al seguro de desempleo, que no quita derechos, porque en general siempre, muchas veces, lo que se ve es la quita de derecho, más el convenio 190, que nos obliga a trabajar contra las violencias, hacen de un marco de equiparación de derechos totales. Por eso, hoy para mí es un día de alegría, y quiero decir una frase muy conocida por todos ustedes, que decía nuestra querida compañera Eva Perón, que allá donde hay una necesidad, hay un derecho. Y esta frase que se dice así tan comúnmente, que nosotros, los compañeros de este ministerio, repetimos cotidianamente, es una frase que en estos últimos tiempos ha sido bastante cuestionada. Se cuestiona por qué, si hay una necesidad, tiene que haber un derecho. Entonces me parece que también es un momento para repensar, para ponernos a pensar qué políticas públicas queremos como trabajadores y como trabajadores y trabajadoras, y en pensar que siempre debemos construir en la ampliación de derechos, ir hacia adelante. Por eso, más allá de ustedes no saben la cantidad de hojas que tengo acá, mis palabras para ustedes y para nuestros compañeros del Ministerio es celebrar siempre la ampliación de derechos, nunca un paso atrás hacia nuestros derechos, porque los derechos que se conquistan son los derechos de las luchas de muchísimos años, pero solamente van a ser efectivas cuando las podamos encarnar en nosotros mismos y hacer comprender a la sociedad que habrá una sociedad justa e igualitaria cuando todos y todas abarquemos el camino de la justicia social. Yo quiero agradecer a mis compañeros, a todo el Ministerio de Trabajo que me da esta oportunidad de estar sentados aquí y decir que estamos dispuestos a seguir construyendo las miradas que sean correspondientes para que los derechos siempre sean efectivos. Así que muchísimas gracias por permitirme hoy estar acá. Vamos a darle la palabra a continuación al Director Nacional de Coordinación de los Regímenes de la Seguridad Social, Eduardo Lepore. Bueno, muchas gracias. Gracias, Patricia, Ernesto, Juli. Bueno, a todos y a todas por estar acá presente, por
juntarnos hoy a celebrar este hito importante que ha sido destacado, ha sido bien explicado por las autoridades anteriormente. Así que bueno, la idea de este panel era presentar los aspectos más técnicos, particulares, que están previstos por este decreto, en una tarea que nos debemos de ampliar la divulgación, la sensibilización, la información. Digamos, es un decreto que tenemos que militarlo también para llevarlo a la práctica. Y un poco este es el sentido de este acto y también de la explicación que vamos a brindar ahora, pero como les decimos, en gran medida ya fue muy bien explicado. Voy a empezar rápidamente por poner un contexto laboral. Se refirió anteriormente, en Argentina, de acuerdo a las estimaciones, hay distintas fuentes, ustedes lo saben, pero en las áreas urbanas hay alrededor de 1.200.000 digamos, trabajadores de casas particulares, pero si lo pensamos en puestos de trabajo, en empleos, ese número es mayor, ¿no? Hay alrededor de 1.700.000 empleos o puestos de trabajo en casas particulares en el país, de acuerdo a las estimaciones del INDEC. 96-97% de las personas que llevan adelante estas tareas son mujeres, se dijo, y el 60% aproximadamente tienen menos de 45 años de edad y no terminaron los estudios secundarios. Son dos datos sociodemográficos también importantes que, junto con la feminización, también ayudan a describir el perfil del sector. La alta informalidad o no registración de estas tareas es muy importante. Se dijo antes, el 80% aproximadamente, de acuerdo al EPH, de las trabajadoras no está registrada. De acuerdo a las estimaciones de las relaciones laborales, es decir, de esos 1.700.000 empleos, el 70% no está declarado. De acuerdo a las estimaciones, a las estadísticas de la Seguridad Social que lleva adelante el Ministerio de Trabajo, actualmente registrados como aportantes de casas particulares hay 410.000 personas. ¿Sí? Estos son algunos de los rasgos principales, teniendo en cuenta también la importante relevancia que tienen las trabajadoras, más, digamos, aproximadamente el 12% de las trabajadoras se dedican a actividades de casas particulares, es decir, el trabajo femenino remunerado. Ahora, si miramos esto en el marco de cuál ha sido la evolución, esta situación actual que antes describía en términos de la registración, podemos ver que de una mirada de largo plazo tenemos una situación favorable, es decir, que ha habido un esfuerzo por ir incrementando el nivel de registración que, como dije antes, tiene un déficit de registración sumamente significativo. Ahora, esa evolución de las estadísticas también marca una evolución de un marco laboral y de la seguridad social que crecientemente ha ido valorizando el trabajo de casas particulares. También se dijo, digamos, podemos arrancar, si quieren, en 1999 con la creación de un régimen especial de seguridad social para las trabajadoras, ¿no?, que permite la simplificación de la registración particularmente laboral y la inclusión en, digamos, los regímenes, digamos, jubilatorios y de previsión, pero también de obras sociales. A partir del año 2005 tenemos los incentivos que se mencionaron antes, que permiten deducir del impuesto del pago, del impuesto a las ganancias, el costo que paga el empleador, ¿no es cierto?, por el salario y los aportes y las contribuciones. Van a ver que más o menos en esos años, junto con un contexto muy favorable desde el punto de vista de la creación de empleo formal en la Argentina, el nivel de registración de las trabajadoras de casas particulares crece velozmente, ¿no? Y llegamos a un momento en donde ese nivel de formalización se ha mantenido con el desafío presente de recuperar lo que se perdió durante la pandemia y hacer crecer aún más todo lo que nos queda por delante. En el año 2013, parte de esa evolución fue la institución, ¿no es cierto?, del régimen especial de contrato
de trabajo para personal de casas particulares, en donde a las medidas anteriores, tanto en materia de simplificación registral como de incentivos, favorecían la formalización. Con esta ley, la ley vigente, se avanza en la equiparación de derechos, digamos, estableciendo una mayor igualdad entre los derechos laborales y de la seguridad social de las trabajadoras de casas particulares y el resto de los trabajadores asalariados. Y esa labor después se consagra ese mismo año con la aprobación del convenio sobre el trabajo decente para los trabajadores y trabajadoras domésticos 189 de la OIT. Es decir, digamos, hay todo una evolución desde el marco normativo, a lo que se le agrega el fortalecimiento de los espacios de diálogo con la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares. Las medidas más recientes son las que mencionó la ministra, que también favorecen a la formalización. Gracias, Juli. Se mencionó el decreto 660 del 2021, que crea el programa Registradas, ¿no?, que fue extendido durante el corriente año. Es una medida también sumamente importante para favorecer, digamos, la registración y el mantenimiento de las relaciones laborales registradas en este sector, y a lo que se le agrega el decreto 144 del año 2022, que reglamenta el artículo 179 de la Ley de Contrato de Trabajo, y que la ministra explicó también cómo aquí se conjuga, digamos, el fortalecimiento de las políticas de cuidado, también con la formalización del trabajo en casas particulares, debido a esta posibilidad que a través de la negociación colectiva en los convenios de trabajo se pueda pautar una suma dineraria no remunerativa, ¿no?, en concepto de reintegro por los gastos, en este caso de cuidado, para los niños y niñas de los trabajadores, en este primer momento para los establecimientos de más de 100 trabajadores. Es decir, son dos medidas, dos políticas que contribuyen a incentivar, a estimular, a favorecer la formalización laboral en este sector, con los desafíos que antes refería. En ese marco es que podemos situar, digamos, el dictado del decreto 90. Este decreto parte del reconocimiento de una serie de problemáticas vinculadas a la seguridad social. La primera fue dicha: los trabajadores de casas particulares estaban excluidos de las prestaciones por desempleo, pero aparte tenían otra serie de restricciones en materia previsional. No tenían cobertura efectiva ante las contingencias de vejez, invalidez y fallecimiento. Todas aquellas trabajadoras que, aún estando registradas, inscriptas, ¿no?, lo hacían en la categoría inferior a las 16 horas que estaba de acuerdo a la escala prevista. En ese caso, a pesar de ser trabajadoras registradas, los derechos no estaban garantizados y se requerían hacer aportes voluntarios para poder acceder a los mismos. Casi un tercio de las trabajadoras que están inscriptas están en esta situación, y a partir de este decreto, esto cambia porque se asegura el acceso y la cobertura efectiva. Es decir, teníamos pendientes, ¿no?, estas dos modificaciones en materia de seguridad social para equiparar entonces los derechos de la seguridad social de las trabajadoras de casas particulares con el resto de los trabajadores y trabajadoras asalariadas. En particular, el decreto 90, ¿qué es lo que establece? En primer lugar, y Ernesto lo va a detallar, otorga derecho al seguro por desempleo, ¿sí?, a través de la modificación de una serie de normas y una vinculación al Fondo Nacional de Empleo. En segundo lugar, se garantiza a las trabajadoras, ¿no?, mientras perciban la prestación por desempleo,
la continuidad de las asignaciones familiares que percibían antes, es decir, la continuidad de la asignación universal por hijo y la tarjeta alimentar. Esto es importante porque, digamos, la percepción del beneficio por desempleo implica continuar con los beneficios que se tenían durante la actividad, en este caso, la asignación universal por hijo y la tarjeta alimentar. En tercer lugar, se establece lo que mencioné anteriormente, el acceso efectivo a la cobertura previsional frente a las tres contingencias: la vejez, la invalidez y el fallecimiento. Y esto con independencia de las horas trabajadas. Es decir, ya no rige a partir del 1 de junio esta restricción de las 16 horas para que ese aporte, esas contribuciones, sean reconocidas con efectos previsionales. Al mismo tiempo, no es solamente de ahora en más, sino que hay un reconocimiento de la historia laboral de las trabajadoras registradas que estaban en categorías, ¿no?, menor a las 16 horas que mencioné. Entonces se habilita el reconocimiento a los efectos previsionales de los servicios parciales anteriormente aportados al CIPA, ¿no? Eso va a estar sujeto a un cargo que va a estar establecida en la reglamentación de este decreto, ¿no?, el que será descontado del haber que la trabajadora obtenga, sea al momento que se jubile o al momento de solicitar, digamos, una pensión por invalidez, por ejemplo, ¿sí? Es decir, esto es importante porque no solo opera de ahora para adelante, sino también se habilita el reconocimiento de toda la historia laboral aportada mientras esa trabajadora estuvo registrada, pero como les decía, en esos periodos esos aportes no tenían efectos previsionales hasta el presente. Así que bueno, muy sintéticamente, estos son los puntos principales y Ernesto ahora va a ahondar en seguro por desempleo. ¿Qué tal? Buenos días. Creo que el seguro por desempleo es el aspecto más desconocido para este colectivo. De hecho, curiosamente, es uno de los pocos colectivos expresamente excluidos en la ley 2413 del año 91. Estaban expresamente excluidas. En el entendimiento de que esto era una cosa absolutamente irracional, es que bien dijo la ministra y los secretarios, hace mucho que venimos trabajando intentando integrarlos a uno de los derechos que entendemos tiene el trabajo decente, que es la cobertura frente a la eventualidad del desempleo. Bueno, entonces en ese marco es que se dicta este decreto, acompañado de las medidas acordes de también regularización en el tema jubilatorio. La prestación por desempleo, digo que es la más desconocida, tiene varios componentes. En principio, una prestación económica que tiene que ver con compensar de alguna manera la caída fuerte que provoca el quedar desocupado. Esta prestación hoy, dado que esto se actualiza periódicamente a través del Consejo del Salario, está entre 24.440 y monedas y 40.733 pesos, dependiendo del salario del trabajador o trabajadora. A su vez, el seguro por desempleo garantiza la continuidad de la prestación médico-asistencial, o sea, de la obra social que la trabajadora o trabajador tenía hasta ese momento, lo cual evita también que se quede sin obra social. Me parece que eso es también bastante importante. Como dijo Eduardo, el seguro por desempleo en este caso particular, pero en el caso de general, pero en particular en este caso, le permite
continuar cobrando todo lo que son las asignaciones familiares. En este caso serían la asignación universal por hijo y la tarjeta alimentar. Es decir, no pierde por el hecho de haber quedado desocupada la persona ninguno de los derechos que tenía hasta su momento. A su vez, todo el colectivo de trabajadores incluidos dentro del seguro por desempleo tiene acceso a la tarifa social de la SUBE. Eso es importante porque en la búsqueda de un nuevo empleo también hay un subsidio a la movilidad de los trabajadores para evitar que el costo de esta movilidad sea prohibitivo, digamos, y que permita solo búsquedas más esporádicas. Por otro lado, también las incluye en lo que es el programa de prestaciones por desempleo. Este programa lo que permite es, ya sea fundamentalmente a través del portal empleo o directamente dirigiéndose a las oficinas de empleo o cualquier otra delegación del ministerio, acceder a cualquiera de los prestaciones que ofrece el Ministerio de Trabajo, es decir, desde formación profesional a orientación laboral, a prácticas en puestos de trabajo que no sean necesariamente los ligados a porque quiere cambiar de profesión, o al programa de inserción laboral, etcétera, a cualquiera de los beneficios que puede dar el Ministerio de Trabajo, están habilitadas por el hecho de cobrar el seguro por desempleo. En la siguiente hay simplemente, digamos, de todo esto que yo dije, un detalle un poquito más de que es la cantidad de cuotas a percibir de una persona que está en el seguro por desempleo, depende de esa tabla que está debajo. Dependiendo de la cantidad de aportes que tenga en los últimos 36 meses, va a cobrar esa cantidad de meses que dura la prestación. Esto es independiente de quién fue el empleador que hizo estos aportes. Es decir, si la persona tuvo 3 empleadores en los últimos 3 años y fueron sucesivos, cuando solicita el seguro por desempleo, se computa el de todos esos empleadores. No es que el que produjo el distracto final es solamente el que se computa, sino que no importando quiénes hayan sido los empleadores, quien da derecho a acceso al seguro por desempleo, se toman los últimos 36 meses y se ve cuántos meses tiene aportes. Y entonces, si tiene al menos 6, va a cobrar 2 meses de seguro por desempleo, pero si tiene los 36 completos, llega al máximo de la escala, que es 12 meses de seguro por desempleo. A su vez, si es mayor de 45 años, va a tener una extensión de 6 meses de ese seguro por desempleo, en virtud de que se considera un grupo particularmente vulnerable. El monto específico, yo dije que oscila entre 24.400 y 40.700 pesos, está calculado como un porcentaje del salario. No puede ser nunca inferior a los 24.000 ni superior a los 40.000, pero es alrededor del 50% del salario neto que cobraban, pero nunca por debajo de 24 ni por arriba de 40. Y al igual que en el esquema de previsional, en este caso, todo, dado que a partir del 1 de junio es cuando van a empezar a hacer aportes al Fondo Nacional de Empleo, el Ministerio de Trabajo, digamos, el presidente en este caso, porque es un DNU, dictaminó que todos los aportes anteriores van a ser reconocidos como si hubieran hecho aportes al Fondo Nacional de Empleo. Es decir, que esa escala que está debajo se aplica de pleno derecho retroactivamente para los 36 meses hacia atrás. En este sentido, digo, también me parece que forma parte del reconocimiento a este colectivo que ha sido en esta ley en particular, en la Ley Nacional de Empleo, particularmente relegado. Importante me parece también destacar el hecho de que hay toda una serie de prestaciones que pueden hacer en el marco del programa de prestaciones por desempleo, que es importante que puedan desarrollar para capacitarse, tanto para su oficio como para otros que quieran realizar.
esta es sucintamente, muy velozmente, cuáles son los componentes del seguro por desempleo, y solo me resta agradecerle a primero todos los compañeros que hace muchos años vienen insistiendo con que esto debe hacerse, tanto dentro del ministerio como las compañeras de los colectivos que representan a las casas de los gremios, de que representan al personal de casas particulares, justamente que hoy creo que hemos ampliado en algunos derechos que se deben hace muchos años. Así que muchísimas gracias. Bueno, agradecemos a los integrantes del panel y en instantes vamos a dar inicio al panel de análisis de la ampliación de los derechos de las trabajadoras de casas particulares. Para el próximo panel invitamos a subir al estrado a María del Mar Ortolano, directora del Tribunal de Trabajo para el Personal de Casas Particulares, Juana del Carmen Brites, secretaria de la Unión del Personal Auxiliar de Casas Particulares y presidenta de la Federación Internacional de Trabajadoras del Hogar, y María Lucila Pimpi Colombo, secretaria general del Sindicato de Amas de Casa de la República Argentina. Le vamos a dar la palabra a María del Mar Ortolano, directora del Tribunal de Trabajo para el Personal de Casas Particulares. Bueno, muy buenos días a todos, ya casi la tarde, a todas, a todes. En primer lugar, agradecer la invitación de estar acá. Siempre que otras secretarías encargan algo de casas particulares, se acuerdan del tribunal para nuestra colaboración, y la verdad es que para nosotros es un honor. Siempre estamos tan en contacto con la problemática que siempre que se suscita alguna cuestión como esta nos pone muy felices. Nosotros siempre nos pasa cuando finalizan un acuerdo que la pregunta es bueno, me llevo el acuerdo para el seguro de desempleo. Inclusive muchas veces el empleador nos lo dice y nosotros no hay seguro de desempleo en el sector. Entonces ahí es donde a nosotros casi a diario se nos generaba la pregunta de, bueno, ¿por qué en el sector no? O sea, tanto intra como extratribunal, ¿no? O sea, la gente que venía a hacer su trámite. Y cuando pasó que en el ministerio alguien dijo, ¿por qué no? Cuando la respuesta siempre había sido no, la verdad que la felicidad había sido casi absoluta, porque siempre habían, digamos, respuestas al no. O sea, una cuestión del régimen especial, de las cuestiones de cotización. Entonces, bueno, era como, bueno, al régimen, al ser simplificado y al ser, digamos, bastante accesible para el empleador, no puede contemplar esta prestación. Entonces, cuando Empleo y Seguridad Social se dieron a la tarea de hacer esta normativa, desde ya que estuvimos muy felices de acompañarlo, y además de que ahora vamos a poder decir, bueno, vayan a hacer su seguro de desempleo de ser necesario y no tener que decir siempre el no, en este caso no, más allá digamos, de las cuestiones de aplicación diferenciada, ¿no? Ya es un avance muy importante a 10 años de la ley, como bien dijo alguien, qué hito a 10 años de la ley poder hacer esta ampliación de derechos que las compañeras todos los años nos pedían, digamos, justamente esta ampliación. Era como, bueno, la frutilla del postre era el desempleo. Creo que también esto va a generar, como dijo la ministra, por parte de todos nosotros una responsabilidad en cuanto a la difusión y en cuanto a la información que tenemos que brindar hacia el afuera, la importancia de la registración. Muchas veces los empleados o las empleadas son reticentes a la registración por un montón de motivos, y me parece que hoy en todo, digamos, toda la información que se mostró aquí queda, digamos, es palmario que no hay ninguna contra. Las trabajadoras no pierden ningún beneficio, sino por el contrario, amplían derechos. Y me parece que ahí es donde está el kit de la cuestión, y donde además muchas veces relaciones que se basan en el amor y la confianza, porque básicamente las relaciones de casas particulares son en gran parte, más allá de un trabajo, son relaciones de amor y confianza.
las tareas de cuidado. O sea, los que tienen hijos dejan a sus hijos, dejan su cosa más preciada en el mundo en el cuidado de una persona. Entonces, si eso no es amor, ¿qué es, básicamente? Entonces, traducir ese amor en derechos a esa persona que viene a nuestra casa, que trabaja, que no nos ayuda, básicamente es trabajo, no es ayuda, no es una changa, no es nada similar, es un trabajo hecho y derecho, es alguien que viene y mientras nosotros salimos a hacer otras cosas, viene a nuestra casa a reemplazar tareas que si no nosotros al regresar deberíamos hacerlas. Entonces, hay que reemplazar ese amor, esa es como de la familia y demás en derechos. Y la registración es justamente eso, una consolidación de derechos de todo tipo, previsionales y de la seguridad social. Y hoy queda plasmado ello. Bueno, nada, básicamente estoy muy contenta, además de que fue un trabajo mancomunado de las 3 secretarías y siempre que se hace alguna cuestión de casas particulares y donde nos convocan, me parece que siempre es interesante ver esto, ¿no? Lo mancomunado de no solo de este ministerio, sino también con otros ministerios, el Ministerio de Género y Diversidad, siempre, digamos, intentamos hacer tareas en conjunto con ellos, justamente por eso, porque entendemos el valor que tiene esta tarea y de nuestra función en pos de que sea valorada, porque a veces si nosotros como ministerio, si nosotros como Estado no lo valoramos, el afuera tampoco lo va a valorar. O sea, tenemos que nosotros salir a pedir que el afuera lo valore y estas medidas hablan de eso exactamente. Así que nada, quizá un dato que faltó y que no es menor en cuanto a las trabajadoras de casas particulares y que me parece que es relevante a la hora justamente de esto, de pedir la registración a nuestros amigos, a nuestros compañeros, a la gente que tenemos cerca, porque a veces uno piensa que la difusión es, digamos, en la radio, en la tele y demás, y a veces quizás tenemos un amigo que tiene una trabajadora de casas particulares y no la tiene registrada. Muchas de las trabajadoras de casas particulares son sostén del hogar. Entonces ahí es donde es importante poner en valor esta cuestión y sobre todo ahí es donde también es realmente importante ver la relevancia de esta normativa, de que cuando esa trabajadora se quede sin trabajo va a tener un seguro de desempleo que la respalde para poder llevar el sustento a su casa como sostén del hogar. Así que nada, básicamente eso. Me alegro un montón por esta medida. Vamos a darle la palabra a continuación a Juana del Carmen Brites, secretaria de la Unión del Personal Auxiliar de Casas Particulares y presidenta de la Federación Internacional de Trabajadoras del Hogar. Bueno, no quiero primero saludar a todos los presentes, buenas tardes, pero no quiero dejar de nombrar una persona tan importante para nosotros, para nuestra organización, que es nuestra secretaria general, Lorenza Benítez de Gómez, que fue 40 años trabajadoras del hogar y que nos abrió el camino de lo que era la lucha por los derechos, ¿no? Por el reconocimiento de los derechos de las trabajadoras de casas particulares. Pero también no quiero dejar de nombrar a todas las compañeras y compañeros que han apoyado nuestra lucha, a la Mesa de Mujeres Fuerza Sindical, a los compañeros y compañeras peronistas que nos han ayudado a seguir trabajando, a seguir visibilizando el trabajo doméstico como trabajo, al Ministerio de Trabajo por ir acompañándonos, al Ministerio de las Mujeres por seguir trabajando en ese programa registrada y por haber escuchado también las voces, ¿no? Porque como todo programa siempre trae cambios, ¿no? Y posiblemente en todos estos derechos que hemos ganado también sigamos pidiendo cambios, ¿no? Y sigamos pidiendo más derechos. A la Comisión Nacional de Trabajo de Casas Particulares, porque esa comisión que está integrada por 7 organizaciones, compañeros, que no hay organizaciones ni grandes ni chicas, somos organizaciones que tenemos el mismo objetivo, que es trabajar y luchar por los derechos de las trabajadoras. Al Tribunal de Casas Particulares, que hemos avanzado
en esto tan importante que es la atención de las necesidades de las trabajadoras domésticas y de los empleadores en una necesidad de conciliación o de pagos de los derechos, ¿no?, que tenemos en las indemnizaciones, en todos esos derechos que muchos empleadores no nos reconocen, porque como bien dijeron muchos, la sociedad tiene que reconocer que tiene una trabajadora de casas particulares dentro de su casa, que no somos la persona que ayudamos, que no somos una persona de la familia, que somos trabajadores y que estamos brindando un servicio por una remuneración. Y esto que si bien hoy es para nosotros es una fiesta, es ganar derechos como cualquier otro trabajador y estar en la igualdad de equiparación de derechos como cualquier otro trabajador, es algo que nos debían. Es algo que nos debían hace muchísimos años. Mi organización nació en 1901. Yo el otro día estaba mirando mi ficha rubricada cuando empecé en la organización. Tenía 15 años en el 82. Hoy tengo 56. Y tuve esta posibilidad de ver que hemos logrado algo tan importante que es como tener una ley. Es algo tan importante como tener una equiparación de derechos. Es tan importante que nos visibilicen como cualquier otro trabajador, como trabajadoras del cuidado. Algo que en el 2017 era ajeno a todo el mundo, ¿no? Cuando estábamos en Uniglobal, y esto lo hablo a través de la voz de la Federación, ¿no?, Internacional de Trabajadoras del Hogar, que esta situación no solamente pasa en Argentina, que esta situación pasa en otros países, pero peor que en Argentina, el reconocimiento de los no derechos. Que Argentina es uno de los países que lleva el ejemplo a muchos de esos países y que hoy están, a partir de esta seguridad social que tenemos en Argentina, muchos de otros países como México, como Costa Rica, como Perú, como República Dominicana lo tomaron como ejemplo. Y eso es tan importante para nosotros, ¿no?, porque como argentina y patriota que soy, y como lucha de hace más de 41 años que llevo luchando por los derechos de las trabajadoras del hogar, para mí es un orgullo. Para mi organización es un orgullo. Para mi secretaria general es un orgullo. Para mi comisión directiva es un orgullo. Para todas esas mujeres, pero principalmente para las trabajadoras del hogar, porque todo lo que se gana para el colectivo. Acá no hay organizaciones grandes ni organizaciones chicas. Acá lo que hay es un objetivo principal, es que nos vean y nos reconozcan como lo que somos, trabajadores, y que los empleadores se vean como lo que son. Porque muchas veces hablamos de que si tenemos un kiosco, si tenemos un comercio, cuando llegamos a ese comercio, cuando llegamos a ese kiosco, vemos a ese trabajador como un trabajador, pero cuando llegamos a la casa de familia, no vemos a nuestra trabajadora como trabajadora. Entonces, primero tenemos que cambiar la mentalidad de la sociedad en su totalidad, porque todavía tenemos que seguir trabajando mucho. Porque si nosotros hace 10 años que tenemos una ley, la ley 26844, que tenemos un convenio ratificado, que hoy también tenemos un convenio 190 ratificado, pero seguimos tratando a la trabajadora como una persona que nos ayuda y no la visibilizamos como están, no vamos a poder seguir avanzando. Y lamentablemente esto se da al boca a boca, porque es una visibilización lamentablemente muy personal. Estamos dentro de una casa de familia donde se pueden vivir diferentes tipos de violencia. Primero, la violencia ya a la no registración, a no darnos a nuestros derechos. La registración muchas veces, nosotros tenemos una casa de la mujer que ahí tratamos temas de violencia, ¿no? Y no saben, pensábamos al principio que no iban a aparecer trabajadoras con problemáticas de violencia, ¿no?, que no iban a tener esa valentía de poder ir a decirlo, porque existe en todo el mundo. Y no fue así. El hecho de poder haber conveniado con el ANSES, de tener al propio ANSES dentro de nuestra casa de la mujer para que esas trabajadoras sean jubiladas. Imagínense si hoy estamos trabajando con 1000 jubilaciones, lo que va a hacer ahora con este decreto 90. Van a aparecer compañeras de todos lados para que las ayudemos a hacer su jubilación, que van a poder jubilarse, que van a poder tener, aunque sea una mínima jubilación para el día de mañana, porque cuando la trabajadora doméstica hace este trabajo, nunca piensa en el día de mañana, siempre piensa en el momento de llevar el plato de comida a su casa, porque bien como dijeron algún compañero, ellas son jefas de familia. Así que yo creo que más allá de un agradecimiento, creo que es un reconocimiento que nos está haciendo el Estado, es algo que tenían la responsabilidad de hacerlo y lo hicieron en este gobierno, en nuestro gobierno, en el gobierno del pueblo.
Así que más allá de todo, estamos sumamente agradecidos como organización sindical y vamos a seguir trabajando, vamos a seguir apoyando todo lo que sea con derecho para las compañeras trabajadoras del hogar, pero también vamos a exigirle al Estado todas nuestras necesidades. Vamos a seguir trabajando en el tema de cuidados, porque nuestro sector sufre cuidado remunerado y cuidado no remunerado. Nuestro sector es el sector más vulnerable con el tema de cuidado de sus niños y adolescentes. Vamos a seguir trabajando. Así que les pido a todos que hagamos el esfuerzo de la visibilización del trabajo doméstico como trabajo. Y como bien dijo María, es trabajo, no es ayuda. Compañeros, compañeras, nosotros tenemos que ver a nuestras trabajadoras de casas particulares como lo que son, trabajadoras que trabajan por una remuneración. Así que muchísimas gracias, a seguir la lucha. Vamos a escuchar a continuación a María Lucila Pimpi Colombo, secretaria general del Sindicato de Amas de Casa de la República Argentina. Hola, buenos días. Qué gusto estar aquí, qué gusto compartir este momento y compartir algunas reflexiones y algunos señalamientos sobre cosas que tienen que ver con cómo seguimos. En primer lugar, quiero que pongamos y tengamos presente que la primera legislación para regular el trabajo doméstico se hizo en el año 1955, cuando todavía era el gobierno de Perón, y lo hizo precisamente la compañera Delia Parodi y todo lo que fuera el bloque peronista. ¿Sabes qué? ¿Saben qué es lo más increíble? Que después de esto, que por supuesto vino para atrás cuando fue la dictadura del 55, fue para atrás, pero cuando en el año 83 se recuperó la democracia, tardamos 30 años en poder ingresar a la discusión de este tema en el Congreso de la Nación, donde hay mujeres, varones, gente grande, gente de todo el país. 30 años demoramos. Segundo punto. A nosotras, Sindicato de Amas de Casa, o sea, las trabajadoras que hacemos el trabajo del hogar sin remuneración, cuidamos nuestro propio hogar, convertimos nuestra casa en un hogar, nos resulta muy importante que hablemos de estos temas porque la valorización del trabajo doméstico, la valorización del concepto de comunidad en el trabajo que hacemos, nos parece que es lo que va a poner a la sociedad sobre sus patas y no como está hoy todavía patas para arriba. Por lo tanto, reivindicamos la palabra doméstico. Comprendemos que decir trabajador en casas particulares ponen claro, pero reivindicamos la expresión trabajo doméstico versus lo que se dice que doméstico es peyorativo. Doméstico es peyorativo para los que quieren seguir desvalorizando el trabajo que hacemos las mujeres, sea que lo cobremos, sea que no lo cobremos. Por lo tanto, nosotros reivindicamos esa expresión y lo hacemos con mucho, pero con mucho orgullo. Por lo tanto, somos parte de la Comisión de Trabajo en Casas Particulares, por pedido del Ministerio, en representación de las familias empleadoras, y no como patronal, como compañeras que defendemos la valorización social del trabajo doméstico, sea que se cobre o que no se cobre. Y esperamos que en algún momento podamos hacer realidad el sueño de Evita, que una mujer cuando se casa tenga asignado un ingreso para que no se deje de lado el trabajo tan importante que hacemos las mujeres cuando constituimos un hogar. Y tenemos mucho gusto de compartir con la María del Mar, con la Carmen, con un montón de otras compañeras, con Roberto que ahí está, el trabajo en la comisión, y le agradezco a mi compañera María Estela y a Paula que han venido hoy conmigo, porque nosotros vamos trabajando estas nuevas legislaciones, la implementación, lo que cuesta. De hecho, cuando fue la cuarentena le propusimos al gobierno y los compañeros de la comisión nos apoyaron, aunque eso no se pudo concretar, lamentablemente, que así como se ayudaba a las empresas que no tenían permitido trabajar y por lo tanto generar los ingresos, se les pudiera ayudar a pagar a sus empleados, que también se ayudara a pagar a las familias que tenían registrado a sus trabajadoras cuando esas familias tampoco tenían permitido trabajar y por lo tanto estaban fuera de tener posibilidad de tener ingresos. Bueno, eso no se pudo ver en ese momento. Del mismo modo que a veces cuesta que cuando se habla de cuidado, veamos que la primera cuidadora es el ama de casa. Y que, como bien ha dicho la Carmen recién, las compañeras que son trabajadoras domésticas, trabajadoras en casas particulares, también son amas de casa, también tienen el trabajo en su propio hogar. Yo lo que hice fue
anotarme una cantidad de aspectos y un poquito pido disculpas, no es que he venido para señalar cosas críticas, sino para que tomemos nota de aquello con lo que vamos a convertir lo que está escrito en los decretos, en las leyes, en las resoluciones, convertirlo en la realidad. Y en eso me ayudó mucho la María Estela, ella es una compañera nuestra, es nuestra secretaria general en San Luis, y ella labura mucho el tema y está dándose contra la pared en cada ocasión, y entonces nos escribe, nos dice cuando planteen en la comisión de casas particulares, planteen esto, planteen aquello. Así que ustedes perdonen el desorden que planteo las cosas, pero es porque así me lo he anotado. Empezando, tal vez por lo que nos resultó más gordo, que es el tema del derecho a la jubilación. La primera cosa que yo me pregunto, y esto no es que me lo ha dicho la María Estela, pero yo me lo pregunto por mi propia experiencia personal y de nada más de caminar a la calle, es: piensen ustedes que la reglamentación para el trabajo doméstico remunerado tiene 10 años. O sea, no hay ninguna persona que hoy pudiera decir que se va a jubilar por el régimen de trabajo doméstico con 30 años de aporte. Bueno, si tiene una invalidez le cabe, bueno, pero digamos, para jubilarse posta, hay un tema. O sea, necesariamente hoy una trabajadora doméstica, si tiene 60 años y se quiere jubilar, va a tener que ir a la moratoria. Sí. Ahora yo pregunto, ¿alguien pensó cómo hacer con esas compañeras que fueron trabajadoras domésticas hace 30 años, en los años 70, en los 80? Y no había ningún régimen, no había ninguna posibilidad de incluirla. No es que había una negativa de los empleadores, no estaba en el debate de la sociedad, no se había vuelto a poner. Bueno, es una asignatura pendiente para pensar. ¿Cómo se le puede ofrecer a una persona que laburó hace 30 años en una familia que hoy pudiera, de alguna manera, que ese trabajo pudiera certificarse? Ahora, hoy por hoy, aún como fuere, el acceso a la jubilación, al trámite, es muy engorroso. Los compañeros de ANSES y los de ANFIP dije, pero no, quise decir de AFIP, deberían posiblemente estar en esta conversación, porque muchas de las limitaciones de los pequeños y enormes obstáculos materiales aparecen ahí. Por ejemplo, para una persona iniciar el trámite de jubilación tiene que llenar 6 formularios. Tiene que tener la certificación de trabajo de los distintos lugares donde trabajó. Sin embargo, no hay una acción nuestra, general, sea de la comisión, sea de la FIP, sea de ANSES, sea del ministerio, de los propios sindicatos. No hay una acción sistemática para indicarle a la familia que emplean, como a las compañeras que son trabajadora empleada, que cuando deja de trabajar para una familia, se pueda llevar su certificado de trabajo, como lo hacemos en cualquier otro de los empleos que tenemos. Y entonces, eventualmente, cuando vos te presentás al ANSES, vos tenés tus papelitos, vos tenés tus certificaciones. Las compañeras trabajadoras en casas particulares, casi nada. Los empleadores, todavía no se termine de concretar la práctica de hacer recibos, aún registrando, aún en los casos que esté registrado. Un paréntesis que quiero hacer aquí, que en realidad lo debí haber hecho antes, pero me lo olvidé. La registración de las trabajadoras domésticas no es solamente un derecho laboral de las compañeras, es una virtud de cómo nos organizamos como comunidad. ¿O no es mejor para la familia que emplea, que es la compañera que es trabajadora en su propia casa, como bien ha dicho la María del Mar, que cuida a su hijo, que atiende las cosas de tu vida, las más privadas, las más queridas, esté trabajando en tu casa protegida, cuidada, y vos también cubierta, porque esa compañera tiene la ART, si le pasara algo, y eso la cubre a ella, pero también te cubre a vos? Bueno, ¿y por qué no le damos ese enfoque? En vez de no somos competidoras, somos compañeras construyendo comunidad. Y podemos tener un proyecto común y tenemos el matiz del lugar diferente que ocupamos en la relación. Eso, para mí, eso es muy importante. Y lo voy a pegar con otro tema. El tema de la ART, que no sé por dónde lo tengo anotado, pero el tema de la ART. Debería estar resuelto que si vos sos una trabajadora registrada y la primera
la primera familia empleadora que te registra toma una RT. Que todas las demás que vengan deban ir a la misma RT, porque si no, hay muchas dificultades para que esa cobertura sea como debe ser. Al fin y al cabo, la cobertura de la RT es para que la persona esté cubierta y también para que el empleador esté cubierto. Sin embargo, si vos trabajás en 2 familias, los 2 tienen contratado RT diferente y vos te lesionás, te accidentás, te pasa algo en itinerario al primer laburo, la RT del segundo laburo ya no te cubre porque dice que no fue yendo a ese trabajo. Bueno, fíjate vos cuánto se simplificaría si simplemente en la primera RT, la que después viene como máquina de hacer chorizo, digamos, científicamente. Bueno, eso era así como... Bueno, del seguro de desempleo nos alegra mucho que esto se haya resuelto porque nos pareció muy bien que se incorporara, pero nos dio como cosa que solamente tuviera 2 meses, así que estamos muy, muy conformes en ese sentido. El tema de... ¿Qué? No, qué bueno, Pimpi, que estás de acuerdo. Bueno, pero es que es lógico por lo que te digo, porque si tenemos un proyecto común de nación, si, nosotros tenemos que pensar en la totalidad. Bueno, hay que trabajar sobre eso. Nosotros le propusimos a la Subsecretaría de Fiscalización hace 1 año, 2 años, vinimos aquí con una propuesta. El programa Registrada nos encuentra en cada provincia, encuentra a nuestro sindicato acompañando, ¿verdad, Lucía? En todos lados. Simplemente porque es parte de nuestro concepto de la valorización del trabajo doméstico. Sea que no nos lo paguen, como a la ama de casa, sea que se lo paguen a la trabajadora empleada en casa particular. Y entonces acompañamos. Bueno, pero no resultó en ese momento de interés para la subsecretaría o secretaría o dirección, ya no me acuerdo, Roberto, cómo era, pero de fiscalización, tomar el planteo de nuestro sindicato de que se respaldara nuestra acción. Nosotros somos trabajadoras sin sueldo. O sea, sostenemos nuestra organización por el aporte voluntario y como se puede. Tenemos el orgullo de haber hecho una obra social que ya está en 13 provincias, que está muy bien, funcionando muy bien. En fin, tenemos muchas cosas que nos han hecho fuertes, pero hay cosas que todavía no resolvemos. Todavía no tenemos una ley de jubilación de ama de casa, todavía no conseguimos hacer realidad el sueño de Evita que tengamos un ingreso. Entonces pedimos que el Ministerio nos respaldara en esa tarea. Eso lo dejamos al pedido de toda manera, presentado así informalmente a futuro, pero nos parece que es una manera de integrar la tarea, no todo es tarea del Estado, ¿verdad? La comunidad nos organizamos de distintas maneras, construimos y entonces está muy bien cuando el Estado puede acompañar esas iniciativas. Observación de la María Estela, me dice, mira, se dice que lo del pluriempleo ya está resolviéndose, que se puede registrar, pero no está implementado, hay problemas. Sobre todas las otras dificultades, para ingresar al trámite de la jubilación, pedirle 2 testigos, pedirle las certificaciones, 2 testigos, una declaración jurada que trabajó, un informe socioeconómico, para jubilarte, un informe socioeconómico, ¿dónde se ha visto eso? ¿Por qué nosotros hablamos de equipararnos como trabajadores y después cuando llega el momento de implementar las cosas ponemos una piedrita más de discriminación? Está mal que se le pida una declaración jurada, un informe socioeconómico para acceder a la jubilación. Y por supuesto, imagínate que vos tengas que ir a buscar los datos con una familia donde laburaba hace... Bueno, pero es que 30 años atrás ni siquiera, ¿cómo? No sé, claro, o los últimos 10, en fin, poner un reflector para que trabajemos sobre el asunto, que culminada la relación haya un certificado, que eso lo sepa la familia, lo sepa la compañera y eso se vaya naturalizando. Plantear al ANSES, justo se me fue, bueno, pero plantear al ANSES que es indispensable simplificar los trámites. ¿Quién no se ha equivocado cuando tenía que llenar un formulario? Como dice la publicidad del gobierno, que levante la mano. No va a haber nadie que no haya puesto el apellido en vez del nombre, el nombre en vez del apellido, el día del cumpleaños en vez del día de la fecha o viceversa. Entonces,
¿por qué nosotros? ¿Cuánto han dicho? ¿Cómo han dicho que era a nivel de escolaridad y de formación? ¿Por qué no poner la acción del Estado y el cumplimiento de las normas de una manera accesible? Solamente hay que mirarlo, pensarlo, fijarse las dificultades de ahí e ir corrigiéndolas. Por eso hay que informar a las familias. Ah, mira, justo me refería a Tigo. No, yo digo que la cantidad de formularios que debe presentar una persona para su trámite jubilatorio es muy engorroso, que eso debe ser necesariamente simplificado. Gracias. Bueno, yo he estado tranquila cuando lo hayan hecho, ahora me alegra que vayamos en ese camino. Está muy bien que, por supuesto, la inclusión de la ley permite el acceso a las prestaciones que son previas, que no requieren los 30 años, como es la invalidez y demás, pero es muy importante. Respecto del programa registrado, donde se amplió a 8 meses, y se dice que se amplía a 8 meses si sos travesti, transexual, transgénero, si tenés alguna discapacidad o si estás con un tema de violencia de género, pues está en el programa acompañar. Nosotros queremos que se agregue en primerísimo lugar si sos madre de familia de hijos menores de edad, porque esa compañera que está yendo a trabajar fuera de su casa está teniendo aquí, creo que lo ha dicho la Carmen hace un rato, está teniendo que dejar la retaguardia cubierta, como todas las mujeres que tenemos chicos, que tenemos una familia o tenemos un papá o una mamá que está con dificultades, o tenemos una persona enferma, bueno, en fin, pero sobre todo tenemos chicos y hay que darle una mano a eso, así que eso nos parece muy importante. Otra cosa que nos preguntamos, ¿por qué el programa Registrada no es compatible con la pensión para madres de 7 hijos? Porque la pensión para madres de 7 hijos no es compatible con nada, pero eso yo creo que se debería poder arreglar, no debería ser tan grave. Lo mismo que se debería poder arreglar, que si vos tenés una pensión por discapacidad, no debería ser eso un problema para que tengas un trabajo registrado. Es bastante infame que porque tenés una discapacidad que mereció que tuvieras una pensión, entonces el sistema te lleve a tener que trabajar sin que te registren, porque no es que la gente no hace el laburo. Se necesita la plata, va a hacer el laburo. Ahora, ¿por qué no puede estar registrada? ¿Por qué si esto no es que tiene que ver propiamente con esto, pero hace al ecosistema? ¿Por qué si la pensión universal para el adulto mayor que se aprobó en el 2016 decía en el texto de la ley que si vos completabas, vos tenías 24 años de aporte, llegabas a la edad, podías tener la PUAM? Y después podías, si seguías laburando, completaba los 6 años que te faltaba, tu PUAM se convertía en una jubilación, dejaba de ser también esa discriminación del 80 al 100%. ¿Cómo puede ser que una ley sea modificada por una reglamentación? Pero está modificada. Si vos tenés la PUAM, no podés tener un trabajo registrado o tenés que renunciar. Pequeñas, grandes cosas que nos cambian la vida de cada una de nuestras personas, ¿no? ¿Cómo es posible que le exija? Qué lástima que no hay nadie de AFIP, se salvaron de mí hoy. Bueno, ¿cómo es posible que la AFIP te exija que cuando vos te querés jubilar, el hecho de que el aporte que haya hecho la parte empleadora lo haya hecho a destiempo, un poco más tarde en el mes, no lo hizo antes del 10, entonces le corren intereses? Tampoco no es que le corren intereses y ahí nomás le dicen al mes siguiente, che, primo, tenés que... bueno, sobre todo para atrás, ¿no? ¿Y quién paga esos intereses? La compañera que se va a jubilar. Además se enteró el día que se fue a jubilar. Mal, está algo mal resuelto. Está algo mal resuelto. Si vos pagás algo a destiempo, vos tenés que pagar los intereses, si es que corresponde a intereses. ¿Qué pasa con un empleador de una fábrica, de un comercio, de lo que sea, o de la docencia o el propio Estado? No sé, revisemos. ¿Por qué tiene que pagar la compañera trabajadora eso? ¿O por qué la parte empleadora, que además será la última, ponerle, y qué pasó con las anteriores? O sea, todo es como cuando vos decís, bueno, escribo una cosa, pero si yo, porque lo escrito, el papel aguanta cualquier cosa, decían cuando estábamos en la legislatura y aparecían cada proyecto que, no sé, eran difíciles. El papel aguanta cualquier cosa, pero la realidad no. La realidad no. Y si una compañera cuando tiene que ir a jubilarse tiene que pagar una plata que además ni sabía, mira lo que estoy debiendo yo, como eso que dicen que cuánto debemos de la deuda externa y todo eso. En fin, espérate.
Mire, mis anotaciones están un poco desordenadas, bueno, RT única. Y un tema más, que nosotros lo hemos laburado, ya no les voy a aburrir mucho más, que nosotros lo laburamos con nuestras compañeras legisladoras nacionales, hasta hace 2 años estuvo nuestra compañera Betty Mirkin como senadora nacional, conseguimos que se haga ley la realización de encuestas de uso del tiempo, porque eso permite que se vea cómo es este trabajo que hacemos las mujeres y que no se paga. Y otras cosas no pudimos conseguir. No pudimos conseguir que se quite la incompatibilidad entre el trabajo remunerado y la pensión por discapacidad. No pudimos conseguir que se unifique la asignación universal por hijo con los salarios familiares, que en realidad son asignaciones familiares, es el nombre técnico correcto. Nada más que se dice así para diferenciarlo. ¿Y por qué tiene que estar diferenciado? ¿Por qué tiene que estar diferenciado? Ponele que cuando arrancó como una promoción, está fenómeno, después fue a la ley, está incluido en la movilidad, todo fenómeno. ¿Por qué no se equipara? ¿Por qué no forman parte? Y te voy a decir qué debería acompañar esa equiparación. Que siempre el salario familiar por hijo, sea AUH como es ahora, o sea el salario familiar llamado asignaciones familiares históricamente, lo cobre la madre. Porque en el 101% de los casos, bueno, digamos, en general, los hijos menores, ¿con quién están? Con la madre. ¿Por qué? Estuvo muy bien cuando la presidenta en su momento hizo que la asignación universal por hijo la cobre la madre. Muy bien, porque no es ajeno que haya 1/3 de hogares que tienen jefatura femenina. Ustedes comprenderán que si dice jefatura femenina quiere decir que ahí no hay un varón adulto. Pierdan cuidado. No es que hay una mujer que es jefa de un varón, es que ahí no hay un varón. Entonces, cuando fue la asignación universal por hijo se decidió que la cobre la madre. ¿Y por qué cuando es el salario familiar? Que también la presidenta en el año 2013 advirtió, había más de 30.000 juicios en ANSES, de mujeres que habían dejado de percibir porque el papá de los chicos había conseguido un laburo y entonces ahora el salario familiar le pagaban al padre, aunque el padre ni se acordaba que tenía hijos, no vivía con ellos, o no se ocupaba, o lo que fuere, pero los chicos no estaban percibiendo ese beneficio, que está hecho del Estado para apoyar a la familia. Bueno, ¿qué hizo la presidenta? Indicó al ANSES que con el formulario 273 una mujer pudiera ir a hacer el cambio. Ahora, vos vas a hacer el cambio y como el formulario dice que se va a embargar algo del recibo de sueldo del papá de los chicos. Entonces, ¿qué? ¿Usted lo quiere embargar? No, yo no quiero embargar, solo me han dicho que yo puedo venir y presentarme y cobrar. Bueno, pero está para embargar. No, yo no quiero embargar. Entonces, ¿por qué no es directo el cobro también en el caso del salario familiar? Bueno, tal vez porque no estamos pensando en esas cosas y yo por eso me encantó poder venir hoy a que pensemos juntos todo esto para que hagamos mejor la vida de tantas mujeres y familias y varones trabajadores, porque estoy segura que a los varones les va a encantar que nosotros tengamos mucha más satisfacción por el trabajo que hacemos. Muchísimas gracias. Agradecemos a las integrantes del panel y vamos a dar comienzo al cierre de este acto sobre la ampliación de los derechos de la seguridad social para el personal de casas particulares, y para eso vamos a invitar nuevamente al escenario al secretario de Empleo, Leonardo Di Pietro, y al secretario de Seguridad Social, Luis Bulit Goñi. Muchísimas gracias a todos. Yo me acuerdo cuando estudié, me explicaron lo que es el ciclo de las políticas públicas, ¿no? La etapa del diseño, que uno lo larga. Y Pimpi nos puso negro sobre blanco una etapa importantísima del ciclo de las políticas públicas, que es la revisión permanente, ¿no? Si alguno pensó que con estas medidas, con este decreto, que lo laburamos, las 3 secretarías, llegamos a cumplir el objetivo, les quiero decir que estamos equivocados. Recién empezamos. Y creo que Pimpi nos marcó una cantidad de cosas para mejorar. Y esto nos tiene que hacer reflexionar, ¿no? Nosotros a veces repetimos las cosas como loro, ¿no? Decimos, frente a cada necesidad hay un derecho. Claro que sí. Ahora, ojo, no cualquier derecho soluciona la necesidad, ¿eh? Que no nos vengan a meter gato por liebre. Porque no cualquier derecho soluciona la necesidad, sino que ese derecho debe ser fortalecido todos los días y debe ser viendo cuando se implementa
los problemas que se hacen, pues decimos acceso a la jubilación, pero si la jubilación es tan difícil, es complicado. Esto de las RT también es un tema para analizarlo. Un montón de cosas que hacen que no nos sintamos conformes con este festejo de que tenemos una etapa en donde hemos dado mayor ampliación y mayor reconocimiento a un derecho. Ese derecho tiene que ser fortalecido y rejuvenecido permanentemente. No termina el ciclo de las políticas públicas cuando firmamos un decreto, o una ley, o una resolución. Ahí recién empieza un camino que requiere de esta observación permanente. ¿Con quién? Bueno, nosotros somos orgullosamente burócratas, en el sentido de que somos servidores públicos, nos pagan para hacer este trabajo, y es nuestra obligación tener las puertas abiertas con todos los actores sociales a los cuales las políticas públicas que nos toca circunstancialmente administrar los afecta. ¿Para qué? Para mejorar la calidad de esa política. Y la mejora de la calidad de la política parecería una propaganda de una automotriz, pero es una mejora continua. Entonces, muchísimas gracias por las observaciones, muchísimas gracias por el acompañamiento. Realmente todas estas cosas no se pueden hacer si no hay una actitud militante detrás por parte de los actores sociales que tienen interés concreto y legítimo en esto, y las políticas se legitiman cuando la sociedad las hace propias. Por eso la tarea de difusión que vos señalabas muy bien es que no solo en el boletín oficial, no solo en los medios de comunicación, cuando te sentás a comer tomar un mate con unos bollos con los amigos, che, ¿cómo es la cosa? ¿Cómo es la situación? Cada uno de nosotros somos factores de cambio de esto que es la cultura del trabajo. La cultura del trabajo nos impone por ley. La cultura del trabajo es algo que la tenemos que vivir cada uno de nosotros como trabajadores, como empleadores, porque tenemos esos dobles roles casi todos, y como ciudadanos, ¿no? Porque reivindicar la ciudadanía también es importante para la vida democrática. Sin derechos sociales no hay democracia, ¿eh? La democracia solamente que nos da la libertad para morirnos de hambre no es libertad, ¿eh? Esa no es la libertad que pregona nuestra Constitución. Así que bueno, no sé, Leonardo. No, por favor. ¿Listo? Muchísimas gracias a todas y a todas.